Génesis 22:7 como lectura, los invito a compartir en la palabra de Dios, seguir la lectura. Está el 22:7 hasta el 14, que es el texto que queremos basarnos hoy, y después sacar algunos pensamientos en lo que significa realmente este hecho para nosotros hoy. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Señor y Dios, humildemente vengo ante tu presencia y quiero entregarte mis pensamientos y la meditación de mi corazón para que sean gratos, así como los dichos de mi boca, que sean guiados por tu Espíritu, que no sean palabras ni pensamientos humanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasando un poco hacia atrás y recordando lo que vimos para conectar con la escena de hoy, vimos que hubo una real obediencia demostrada en ese acto de Abraham. Y que la obediencia hay que demostrar para que sea obediencia, tiene que ser visible. Y en primer lugar, la obediencia se demuestra respondiendo inmediatamente. Abraham lo había hecho así. Enseguida se levantó y preparó todo. Que la obediencia está dispuesto a entregar lo más preciado o lo más valioso. Para obedecer a Dios debemos estar dispuestos a entregar lo que más queremos. Dios nos pide todo. Actúa inmediatamente. Y en cuarto lugar, debe ser constante y determinada. No comenzar y después a ver cómo sigue, a ver cómo va a ser mañana, si no llueve o si no me faltan las fuerzas, sino que la obediencia que Dios le pidió a Abraham, él la cumplió paso por paso hasta llegar al lugar donde debía efectuar el sacrificio. Y que vimos también como adelanto de que Jesús al venir a este mundo lo hizo en perfecta obediencia hasta la muerte. Jesús, como lo dice Filipenses 2, los primeros 10 versículos. También vimos que el sacrificio, para que sea efectivo y válido, debe ser puesto sobre el altar. Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. También dijimos que puede haber sacrificio sin obediencia. Es lo que mayormente hacemos. Nos agrada hacer los sacrificios. Pero jamás puede haber obediencia sin sacrificio. Debemos estar dispuestos a entregar lo mejor de nosotros para el Señor como creyentes. También el sacrificio debe ser voluntario. Dios le dio todas las posibilidades de volver atrás. Tuvo 3 días de camino.
pero él siguió y decidió hacer ese sacrificio, aunque nunca llegó hasta el final sobre su hijo. Dijimos también que el sacrificio requiere obediencia, solo repasando. ¿Por qué? Porque este es el punto final de la historia en lo que ahora vamos a tomar como punto de partida para el tema de hoy. Que Abraham acomoda la leña para detenerse y decir: Isaac, tú eres el sacrificio. Tú eres el cordero que Dios ha provisto, porque hasta ahora Dios no le había mostrado todavía. El acto de obediencia no se completó, no se demostró hasta que Isaac estuvo en el altar y Abraham toma el cuchillo y está dispuesto a degollar a su propio hijo. Porque la obediencia parcial es desobediencia total. Y si no duele, no hay obediencia. Dijimos esa frase también el domingo pasado. La obediencia parcial, si Abraham se hubiera detenido antes de tomar el cuchillo, no hubiera sido obediencia. Por más que haya hecho todo ese sacrificio, caminar, llevar la leña, atar a su hijo en el altar, pero mientras que él no tomó el cuchillo, la obediencia hubiera sido parcial, y eso es desobediencia total. Pero vemos para el día de hoy la intervención divina. Estamos en el punto donde Abraham toma el cuchillo para degollar a su propio hijo. A algunos críticos e incrédulos, algunos ateos toman como burla esta situación por no entenderla, qué significa realmente. Y eso es lo que queremos hoy. ¿Qué es lo que demuestra esta historia para nosotros hoy, los cristianos, después de Cristo? En primer lugar, en la intervención divina hay un llamado. Fíjense los versículos 11 y 12. Tengan abierto, va a ser nuestro texto principal, aunque vamos a tener otros textos en donde basarnos en esta mañana para meditar. 22, 11 y 12 ya lo leímos, pero quiere retocar o repasar, que dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El llamado desde el cielo es para detener ese sacrificio que jamás debió hacerse. Dios nunca pidió sacrificio humano, pero Dios estaba probando la fe del patriarca. Fue necesaria para demostrar un acto mucho mayor que después Cristo hizo voluntariamente subiendo a la cruz. El sacrificio virtualmente ya estaba hecho cuando Abraham toma el cuchillo. Para Dios fue cumplida, la obediencia estaba perfecta, porque si nos veamos dos textos, Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, fíjense el verbo, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Santiago 2, ahí nomás, siguiente libro, Santiago 2, 21, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Para Dios fue la obediencia cumplida, pero eso lo único o lo más importante, demostró que Dios tenía, que Abraham tenía a Dios. Yo sé que temes a Dios y no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. En ese momento, cuando Dios ya reconoce y Él mismo es testimonio de lo que sucede, lo que está sucediendo, Dios también ofrece el sustituto. Ahora sí está el cordero que Dios proveerá.
el sacrificio que Dios proveerá. ¿Se acuerdan que cuando iban subiendo el monte, escalando el monte, Isaac se vuelve y dice: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo para hacer el sacrificio. ¿Y el cordero? Dios proveerá. Y en ese momento Dios le muestra donde había un cordero detrás de sus espaldas. No es que Abraham estaba ciego o no le interesó ver que había un carnero allí atrás, sino que ese cordero fue provisto, fue puesto en ese lugar por algún motivo. ¿Y cuál fue ese motivo? El sustituto es presentado. Abraham, en el versículo 13 dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y estaba, he aquí, un carnero trabado en el zarzal. Esto era una profecía de lo que en el tiempo oportuno sería un sacrificio sustitutivo, así como ese carnero, en lugar de su hijo, porque dice que él lo ofreció en el lugar de su hijo, Cristo haría, derramando su sangre perfecta, más noble que cualquier animal, porque es la sangre, fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Todo eso estaba preparado para mostrarle a Abraham el día de Cristo. Fíjense cómo la Escritura y el mismo Cristo, cómo Abraham entendió este acto. Por ahí, cuando lo leemos así, sin pensar mucho y detenernos mucho, no nos damos cuenta. Pero fíjense, vamos a Juan 8:56. No hay razón para dudar de que este versículo no se refiera a aquel momento cuando Abraham detiene su mano, o fue detenida su mano, y Dios le provee el cordero para que lo ponga en el altar en lugar de su hijo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Cristo en el momento cuando Dios le detiene su mano y dice: hay un sustituto para poner en el altar. Jesús mismo es testigo. El ángel de Jehová dice que llama desde el cielo. Muchas veces se hace referencia a que es Jesús mismo antes de su encarnación. Abraham sabía que ese acto de tomar un cordero en lugar de su hijo, un día Dios iba a hacer en plena perfección en su propio hijo, en la simiente de la mujer. Y por eso ahora queremos pasar al sustituto perfecto. Cristo fue ofrecido en nuestro lugar. En Lucas 23, 44 al 46 nos relata o nos vuelve a describir lo que sucede en el momento cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, entregó su vida. ¿Cómo llega a ser ese acto de entregar? Porque Él no murió, sino que entregó su vida. Él decidió morir. Desde el momento en que Judas va y le ofrece a los principales sacerdotes, todo esto estaba determinado en el previo conocimiento de Dios. Estaba todo armado, si queremos usar nuestras palabras. ¿Cómo llega a ser este acto de entregar su vida, el sustituto perfecto? Vamos a ver 2 o 3 versículos que nos hablan de que Cristo, el acto de morir en la cruz, de derramar su sangre en la cruz, es el sustituto perfecto. Para eso vamos a
Isaías 53:5 es el primer texto que queremos leer. Antiguo Testamento, varios años después, cientos de años después, el profeta Isaías dice o repite lo que ya Abraham había visto el día de Cristo. 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? Él y nosotros. Sobre él nuestro castigo, sobre él o por él nuestra llaga del pecado ha sido curada. A veces se malinterpreta este texto y dice: no, ahora todos tenemos que ser sanos físicamente por que Cristo murió en mi lugar. En realidad el texto dice: por la llaga del pecado Él fue ofrecido. Otro texto, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Nuestros pecados por medio de sí mismo. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. De nuevo, la sanidad acá es la sanidad del alma, el alma herida, el alma que se siente acongojada, dolorido, humillado ante Dios, reconociendo sus pecados, tiene sanidad, tiene remedio por la sangre de Cristo. Todos estos textos resaltan el hecho de que Él por mí, Él por ti, Él por nosotros. En segundo lugar, Él es el sustituto perfecto porque derramó su sangre como el carnero en el lugar de Isaac. Isaac no derramó una sola gota de su sangre, ni le tocó el cuchillo, pero el carnero sí tuvo que morir en ese lugar. Un animal tuvo que morir en lugar de el Hijo amado, pero Jesús es mucho más que ese carnero, mucho más precioso, el santo, el perfecto Hijo de Dios. El propósito fue que Cristo pagó por los pecados, los cuales nosotros no podemos pagar. Nosotros no nos podemos curar a nosotros mismos con esa herida que nos hizo o nos hace el pecado. En tercer lugar, dice que Cristo es el sustituto perfecto porque es la propiciación por los pecados. La palabra propiciación, y yo les dije que vamos a usar algunas palabras teológicas, no son inventadas, existen, están en la Biblia, pero quiero resaltar ese sustituto perfecto. ¿Por qué Jesús es ese sustituto perfecto, así como ese carnero fue en lugar de Isaac? Cristo es la propiciación por los pecados, que esa palabra lleva a la idea básica de aplacar o satisfacer, concretamente un acto hacia Dios. La propiciación es hacia Dios, aplacar la ira de Dios. La propiciación es el acto de unir o entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Dios ofendido por nuestros pecados, pero la propiciación es lo que vuelve a reconciliar. Lo cual nosotros, como dijimos, no podemos hacer. Todos los textos que leímos dice que Cristo es la propiciación. Cuarto lugar, la sangre derramada de Cristo es para expiación. Expiar significa sufrir el castigo por una falta cometida. Expiábamos nuestras desobediencias a nuestros padres con algo que se llama varita. Los chicos todavía por ahí la conocen. Eso expiaba nuestra desobediencia. Desobedeciste y debías recibir el castigo. Pero imagínense si alguien viene y dice:
deja. Uno de los hermanos viene y dice, deja, mamá, pegame a mí, no le pegues a mi hermanito. ¿Se imaginan algo de eso? ¿Alguien hizo eso alguna vez? Hay caras que dicen que no. La expiación es el castigo por la falta cometida. Para que haya reconciliación, primero se debe aplacar la ira del que fue ofendido. Y la única forma de aplacar esa ira es la expiación o pagar. Se tiene que pagar ese delito. Y la única manera es por sangre. Hebreos 9:22, que y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Y no cualquier sangre. En el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de los corderos que anunciaba en fe a la sangre que Jesús iba a derramar. La muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre, es el acontecimiento más trascendental en la historia humana. Quieran o no lo quieran reconocer, es lo más importante para el cristiano, pero aunque no lo quieran reconocer los no cristianos o los que no creen en Cristo, es lo más importante en la historia humana. Algo que Abraham esperaba y lo vio y se gozó. Algo que los patriarcas seguían esperando. Algo que los profetas, como leímos recién, Isaías anunciaba y esperaba y anhelaba ver y no lo podían, dice después el apóstol Pablo. En algún momento en sus cartas él dice, los antiguos y los profetas anhelaban ver lo que ustedes ya vivieron, lo que ustedes vieron, porque ustedes creyeron en Jesús, el acto fue realizado. La expiación nos lleva al tema de los sufrimientos de Cristo por causa de nuestros pecados y de cómo este sacrificio nos limpia de nuestras iniquidades. Cristo, allí lo que leímos hoy en la introducción, cómo Él fue a la cruz y cómo le escarnecieron, se burlaron, le escupieron, finalmente le clavaron en la cruz, seguían burlándose hasta que Él entregó su vida. Pero ustedes saben que para que haya una solución a un problema, porque estamos hablando de la solución, que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, pero ¿cuál es el problema? Ustedes saben que para que haya una solución tiene que haber problema. No existe solución si no hay problema. Imagínense alguien sentado, ustedes mismos sentados a la tardecita, no sé, la mejor hora que tienen para relajarse, su matecito, la reposera, mirando el jardín, mirando hacia afuera, tranquilos, relajándonos después del día de trabajo. De repente para el camión de los bomberos y dice, te vengo a salvar. ¿Salvar de qué? Yo estoy repiola. ¿Qué necesito yo? Nadie me necesita salvar. A una cuadra hay un depósito de garrafas de gas que está incendiándose. Ah, bueno, si es así, salgo rajando. Me voy a salvar. Quiero salir de acá. Tiene que haber un problema para que haya una solución. Para que haya reconciliación, porque hablamos mucho de reconciliación. Incluso el cristianismo hoy ha perdido un poco el foco hablando de la salvación en Jesús, del amor de Dios, de que Dios te puede dar todo, Dios te da la salud, Dios te da las riquezas, te da todo lindo, te vino a salvar. ¿Y el problema? ¿Cuál es el problema? Para que haya reconciliación, primero debe haber una ofensa o distanciamiento. Es decir, podemos decir a una pareja, ¿por qué no se reconcilian? ¿De qué si estamos re bien? Primero tiene que haber un problema para que haya reconciliación. ¿Y cuál es el problema? No sé si todavía les quedan sonando los versículos que leímos, los últimos 6 o 7 versículos. Hay una palabra que se repite en todos esos versículos. ¿Pueden saber cuál es? ¿Se recuerdan cuál es? Pecado. Pecado. Ese es el problema. Por eso todo ese sacrificio, por eso todo es esa obra tan inmensa que Dios tuvo que humillarse, tomar forma de hombre, hacerse hombre
caminar entre los hombres, sufrir igual que ellos, hambre, sed, dolores, todo tuvo que sufrir Jesús para ir a ese punto final de dejarse clavar sobre la cruz y morir. Esto es por un motivo. Todos somos pecadores. Romanos 3, 9 al 18. Hay un problema. Se está incendiando un depósito a menos de una cuadra, ya estoy achicando la distancia, a menos de una cuadra de tu casa y va a explotar. Hay un problema. Romanos 3, 11 o 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Qué pues? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay mejor descripción que el hombre lejos de Dios. Cuando nacemos con estas características. Todas ellas nos describen. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Otra vez lo repite. No es que la mayoría, los malos, los asesinos, los que hacen cosas malas. No. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, como dice en Romanos 6:23, porque el castigo de esos pecados, que es la muerte, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El castigo sobre el pecado, todos somos pecadores, todos somos merecedores del castigo. Estamos hablando, todos somos pecadores, estamos en esa definición que recién leímos de Romanos 3. ¿Cuál es la causa o el origen del problema? Nuestro tercer punto. Ya dijimos, el pecado. Como decía el finado Billy Graham, no sé si lo recuerdan, algunos lo escuchó, los más grandes decía pecado, lo repetía, pecado. Eso no se escucha muy hoy en los grandes predicadores. Pecado, ¿y de dónde viene el pecado? De acá, decía él, de acá, del corazón del hombre. El pecado arruinó todo, el pecado arruinó. En primer lugar, vamos a ver lo que el pecado hizo, las consecuencias o los problemas que generó el pecado para darnos cuenta en dónde está el pecado. Vamos a describir la causa, el problema, para después volver a la solución que dimos primero. Ya vimos que la solución es Cristo, pero si no sabemos por cuál es la solución, cuál es el problema, esto es lo que queremos repasar. Así son varios puntos, pero repasarlo para saber o para reconocer dónde está el pecado. En primer lugar, el pecado arruinó la armonía con la naturaleza. La creación que vemos hoy está gimiendo, dice Romanos 8, 21, 22, dice que está gimiendo esperando que Dios la libere, porque el pecado ha hecho todo lo que nosotros vemos de desastres y de inconsistencias, de problemas, los desastres climáticos y todo esto es consecuencia del pecado. El mundo que hoy vemos no es el mundo perfecto que Dios creó. Dios cuando creó, y así como hace un pintor que termina su cuadro y se aleja y se pone a observar y dice, qué lindo cuadro. Así Dios se aleja de la creación y dice, y vio Dios que era bueno. Lo que vemos hoy no es lo bueno que Dios creó, sino que está corrupto, está corrompido por el pecado. Y hay un problema grande, todos sabemos que hay un problema grande en la creación. El pecado de Adán y Eva han hecho
pecado de Adán y Eva, representado el nuestro también, ha hecho que esta creación esté desesperadamente necesitando ser liberada. El pecado arruinó la armonía en segundo lugar, el pecado arruinó la armonía con los más cercanos. Esposos o esposa y esposo, vemos la batalla o la guerra de los sexos, machismo contra feminismo. Primero, en la cultura, el extremo del machismo. Ahora, el extremo del feminismo, querer dominar y querer ser más o pasar por encima de lo que Dios ha dispuesto o ha ordenado. Padres e hijos, problemas. El pecado arruinó la armonía en el hogar, entre los hermanos. El pecado no es solamente un problema humano aislado, sino que dice la Biblia que ha invadido todas nuestras relaciones y vemos las consecuencias, lo que está destruyendo, lo que está haciendo. Somos lastimados y lastimamos. Ofendemos y somos ofendidos. No hay relación perfecta, todas han sido corrompidas. En tercer lugar, el pecado arruinó la armonía con el trabajo. Después de pecar Abraham y Eva, Dios dijo: espinos y cardos va a producir la tierra. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Antes de esa maldición, nadie decía: por fin sábado. Hoy la carga y no hay trabajo que no tenga problemas. A decir los jubilados también cuando quieren arreglar su jardín tienen problemas. Cuando quieren ir a cobrar su sueldo tienen problemas. En todo lugar de trabajo hay problemas. El pecado, y es todo por el pecado, el pecado también arruinó la sociedad, las relaciones. Por eso tantas leyes y cada vez más leyes. Romanos 13:4 dice que Dios puso a los magistrados que lleven su espada para poner orden. ¿Por qué Dios tuvo que disponer eso? Porque el pecado arruinó las relaciones en la sociedad. Y lo más triste, y volvemos otra vez a lo más importante, el pecado rompió la relación entre mí y Dios. Dice el teólogo Sproul, dice: en última instancia, de lo que somos salvos es de Dios mismo, porque el problema inmediato de la salvación es nuestro distanciamiento y alienación. Alienación es vaciamiento de Dios, que es justo. Dios justo, yo vacío de Dios, que es santo y que ha decretado que un día va a juzgar al mundo y derramará su ira sobre todos aquellos que permanecen sin arrepentimiento hasta el fin. Dios un día va a hacer justicia. Ese es el gran problema. El pecado es el origen del problema. El problema para los que no se arrepienten va a ser un día el juicio de Dios. Por eso Dios mismo quiso traernos la solución. Decidió. Y esto es lo que se trata, o esto es lo que es la redención o el sacrificio en la cruz. Cuando pecamos, no solo desobedecemos a Dios y deshonramos a Dios, sino que nos transgredimos unos a otros. O sea, el pecado no es solo desobedecer a Dios, sino que ofendemos y arruinamos nuestras relaciones. ¿Cuánto no le pasó a ustedes que querían hacer lo mejor para la otra persona y terminan con una palabra arruinando por el día o por días, creando ruptura, distanciamiento, dolor? Somos consecuencia, obramos en consecuencia de lo que tenemos en nosotros, que es el pecado. Hay pecados obvios, no solamente los pecados obvios que son el asesinato, el adulterio, el robo. Todos son pecados grandes y decimos, esos son los pecadores. A veces pensamos, bueno, esos son los pecadores. Pero
pecar no es solamente eso grave, sino que cuando calumniamos con nuestra lengua, cuando hablamos mal de alguien, cuando pensamos mal de otro, cuando deseamos tener lo que otro tiene, y todos esos pecados que están dentro del corazón son juzgados de la misma manera ante los ojos de Dios. Y en nuestro último punto vamos a terminar definiendo entonces lo que es pecado. Estamos haciendo al revés. Dimos primero la solución que Dios da, pero ahora estamos yendo cada vez más cerca. Hablamos de pecado. ¿Y qué es el pecado? Quiero dar solo dos definiciones, las más sencillas, en breves palabras. En el Nuevo Testamento la palabra, yo no soy un experto del griego, pero lo leo lo que otros escriben. La palabra que se usa, que se traduce en nuestras Biblias como pecado, es amartía. ¿Qué es amartía? No es así tampoco como suena, pero es la palabra amartía. Amartía es errar al blanco. Se usaba para aquellos que ponían un blanco y con la flecha apuntaban y por algún problema de puntería no le pegaban al blanco. Cuando nosotros pecamos, no le damos al blanco de Dios. ¿Cuál es el blanco de Dios? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ese es el punto donde deberíamos apuntar, donde deberíamos al 100% darle al blanco. Pero por el pecado no logramos, no alcanzamos. Porque dice lo que leímos recién, Romanos 3:23, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. La flecha que tiramos no llegó para que nosotros podamos entrar a la gloria de Dios. Eso sería la metáfora que usa el Nuevo Testamento a definir lo que es pecado. Dijimos sí que el estándar de Dios es el objetivo donde el hombre debería pegar al 100% de las veces, pero no le damos. La norma de la ley de Dios no la podemos cumplir. Es toda falta de conformidad a la ley de Dios. Pecamos al transgredir cada norma, como recién dijimos, el adulterio, los malos pensamientos, los robos, la mentira. Todo eso son transgresiones a la ley de Dios. Es una infracción. Y en segundo término también se define el pecado en ausencia de o en contra de. Fíjese cómo la Biblia muchas veces habla del pecado de estos términos: impiedad, injusticia, irreverencia o incluso el anticristo, ausencia o en contra de. Lo opuesto, la impiedad es lo opuesto a la piedad. La injusticia es lo opuesto a la justicia. Y la única justicia, la única piedad, el único santo es Dios. Ese es el pecado. Todo lo que no se conforma a la piedad es impiedad. Entonces la norma con que somos medidos es con la rectitud de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo hablar de impiedad si no conozco la piedad? Primero debemos conocer la piedad y lo que Dios requiere para poder hablar de la impiedad o entender la impiedad. No podemos entender el término anticristo si primero no sabemos quién es el Cristo y qué hizo el Cristo con nosotros. Y para terminar, como dijimos, fuimos de un extremo de decir la sustitución, lo que Cristo hizo, muy lindo, muy hermoso, agradecidos, alabando a Dios, pero ¿por qué lo hizo? ¿De dónde fue la causa? Comenzamos viendo cómo Abraham había visto ya al Cristo, al acto de Cristo en la cruz, y que Cristo fue la propiciación o el medio para saldar nuestras cuentas o nuestras deudas, nuestros pecados delante de Dios. La única manera fue la sangre de Cristo. Que el pecado afectó a la creación y nuestras relaciones. Y por último,
que cómo se origina esa ruptura, qué es lo que creó esa cuenta con Dios, esa cuenta sin pagar con Dios que solamente Cristo pudo pagar. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Ya que tenemos todos una deuda con Dios, y Dios mismo a través de Cristo ofrece el pago, todos estamos de acuerdo. Pregúntele a quien quiera en el mundo hoy, creo que va a haber pocas personas que no van a saber qué pasó un Viernes Santo. Pero el hecho de conocerlo no significa nada si no se aplica para mí. Para los creyentes, ¿estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo? ¿Estamos realmente en adoración y alabanza porque Cristo pagó por mis pecados? ¿Te lleva a adorarlo y a buscar complacerle todos los días en la vida diaria? Y para aquellos que no están seguros de estar reconciliados con Dios, que en esta mañana han meditado y tal vez están en duda, ¿crees que puedes alcanzar el blanco de Dios, las normas de Dios, el cielo mismo por tu propia justicia? ¿Aceptarías hacer las paces con Dios? Tú no la puedes hacer, yo no la pude hacer. Cristo lo hizo. ¿No quieres reconciliarte esta mañana con Dios? Solo debes reconocer que no puedes. Debes reconocer que tú no puedes darle al blanco de la ley de Dios. Tu flecha está torcida. Por más que lo intentes vivir bien, hacer bien las cosas, no puedes. Pero hay alguien que sí le dio el blanco, Cristo. Él murió, entregó su vida ahí en esa cruz, con los brazos abiertos, simbolizando la espera de cada pecador que venga ante la cruz, como cantamos hoy junto a la cruz, reconocerse pecador delante de Dios. Dios espera a todos y Dios acepta solamente los que se reconocen y piden que los salve.